El día lunes estuve en Ayacucho con las madres de ANFASEP, la Asociación de Familiares de las Víctimas, Desaparecidos y Torturados durante la época de la violencia política, y me comentaban ellas cómo es que hace 30 años siguen esperando para poder enterrar a sus muertos dignamente. No hay justicia para ellas. Aún el Estado no está buscando, no tiene ni la normativa ni el presupuesto adecuado para buscar a esos cerca de 15.000 desaparecidos que tenemos todavía en nuestro país y que nos hacen falta y que nos duele. Otra cosa que ha sonado en los últimos días es que el Ministerio Público, después de cerca de 14 años de investigación, aún no haya responsabilidad, ni siquiera logra formular una acusación por el tema de las esterilizaciones forzadas que se produjeron durante el gobierno de los Fujimori. Eso es inadmisible. 14 años y no se puede ni siquiera formular una acusación. Más de 2.000 mujeres denunciantes víctimas de esterilizaciones forzadas no encuentran justicia. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Y como esos dramas históricos ya ocurren también cotidianamente, dramas personales y familiares frente a un sistema de justicia que no atiende, que no resuelve oportunamente por problemas de presión del poder político hacia el sistema de justicia, por corrupción, pero también por indolencia, porque hay que decirlo con todas sus letras. Quienes menos pueden acceder a una justicia de verdad son precisamente los más pobres y los más vulnerables. Y eso tiene que cambiar en nuestro país. Ha llegado el tiempo de ponerle fin a la cultura de la impunidad. Y para eso tiene que llegar al gobierno una fuerza política y una representación que no tenga rabo de paja, que no esté directamente involucrada en casos de corrupción como es el caso de muchos otros candidatos. Porque si no, no tiene ningún sentido todo lo que podamos aquí decir, todas las propuestas que podamos poner sobre la mesa, porque seguirán siendo puro discurso, puro rollo, porque no habrá voluntad ni legitimidad. Legitimidad que es fundamental para impulsar desde un gobierno verdaderamente democrático un acuerdo político que convoque a las distintas fuerzas políticas, a los distintos sectores y poderes del Estado, para que, respetando las autonomías correspondientes, se impulse esa reforma profunda que necesitamos en nuestro sistema de justicia. Un sistema de justicia que tiene que cambiar radical y profundamente. Y que pasa a veces por medidas muy simples y muy concretas, pero que nadie se atreve a implementar. Como por ejemplo garantizar que ningún juez, ningún fiscal esté inscrito formalmente en un partido político, como ocurre muchas veces el día de hoy. O como por ejemplo promover una reforma de la manera como se elige el Consejo Nacional de la Magistratura, que debe ser elegido mucho más democrática y transparentemente. Muchas gracias. Es el turno del señor Julio Guzmán, candidato de Todos por el Perú. 3 minutos. Muchísimas gracias. Poder ser libres también significa tener justicia. Esto está claro. Y yo en distintas presentaciones he hablado de todas esas grandes reformas que hay que hacer para tener justicia en el país. El Consejo Nacional de la Magistratura, cambios en las normas para que los fiscales sean más independientes, la selección de nuestros jueces y nuestros fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Los procedimientos, la infraestructura, las normas, todo es importante. Pero tan importante como eso es la administración de justicia en los ciudadanos de a pie, en el día a día. ¿Qué es lo que más sufren? Sufren de los desalojos, los juicios de alimentos, las cobranzas, una serie de procedimientos que realmente desgastan a las personas, te llenan de ansiedad. Los procesos son tan engorrosos, tan lentos, tan caros, que la verdad es que nos hace la vida a cuadritos. Y la verdad es que ahora quiero focalizarme en eso, en todos aquellos servicios de justicia que nos pueden hacer la vida más fácil. Yo tengo el convencimiento que la gran revolución en la administración de justicia, en la base de la pirámide, es si combinamos dos elementos: la oralidad y la tecnología. La oralidad significa que ahora todos los juicios van a ser orales, en presencia de todos. Ya no va a haber flujo de documentos que vienen, que van, cartas notariales, etcétera, etcétera, que los procesos se demoran 20 meses.
Ahora, como todo es oral y no hay flujo de documentos, entonces el juez simplemente escucha, recibe la evidencia y decide, y se acabó. De acuerdo a la evidencia empírica de casos en el ámbito penal, se reduciría el 60% del tiempo en todos estos casos. Si nosotros además lo combinamos con la tecnología y complementamos oralidad con tecnología, nos vamos para arriba. Por ejemplo, las notificaciones en línea. La notificación el día de hoy física dura 3 semanas. En línea, 1 segundo. Se acabó. El uso de la firma electrónica, por ejemplo. 5 días para que firmes, notarices, todo lo demás. Hoy día firma electrónica, 5 minutos. Y lo otro es el expediente digital. La posibilidad es que todos los documentos estén digitalizados en un solo expediente. Desde la investigación, en la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. ¿Cuánto cuesta todo eso? 350 millones de dólares, porque los estudios ya están hechos. Y se puede hacer en 5 años. En 5 años tendríamos una administración de justicia en todos esos casos que liberaría un montón de grasa y penas a los ciudadanos. 20 segundos. ¿Saben cuánto gasta el Estado en papeles y en alquiler de locales para guardar esos papeles? 10 millones de dólares al año. Todo el ahorro del Estado, todo el bienestar de la nación que pudiera hacerse si es que este proyecto fuera una realidad. ¿Qué falta? Voluntad política, y además a todo el mundo le conviene que esto sea engorroso por la corrupción. Muchísimas gracias. Es el turno del candidato Vladimir Cerrón Rojas de Perú Libertario. Tiene 3 minutos. Muchas gracias. La estabilidad jurídica funciona en este país para determinado grupo económico y está refrendada taxativamente en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú. Por encima de la voluntad del Congreso no se puede cambiar inclusive este artículo. Bajo este amparo no se pueden revisar las concesiones en el Perú, las mineras, gasíferas, petroleras, hidroenergéticas, ni de las comunicaciones, que son las fuentes más rentables para cualquier país tercermundista como el Perú. Esta condición genera impunidad y condena al Perú a reasignarse a una minúscula cantidad del reparto de utilidades, haciendo que el 70% de las ganancias o utilidades se adjudiquen a la transnacional en detrimento del Estado, que solamente recibe el 30%. Nosotros planteamos una nueva constitución política del país que permita revisar todas las concesiones, todos los tratados de libre comercio, el TPP y otros, y que plantee una renegociación del reparto de las riquezas, haciendo que el 70% de las utilidades pasen para el Estado peruano y 30% para la transnacional. Seguramente dirán que esto va a ahuyentar las inversiones. Sin embargo, Bolivia hoy en día se adjudica el 82% de las utilidades y el 18% solamente las transnacionales. Y si se ahuyentan en las peruanas, invitaremos a las que trabajan en el mismo país de Bolivia. Caso no aceptar las nuevas condiciones de renegociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión, indemnizar los gastos al privado y administrar el 100% de las utilidades, pues es aquí donde está el dinero de todos los peruanos que hará posible erradicar el analfabetismo, la desnutrición, la pobreza, cancelar la deuda externa, hacer de la salud y la educación que sean accesibles y gratuitas, triplicar el sueldo de nuestros maestros, generar industria, generar empleo, fortalecer todos nuestros sectores y sostener los programas sociales. Es imprescindible hacer una nueva patria con un nuevo reparto equitativo de los beneficios de ella. Para todo esto necesitamos un poder judicial patriota, necesitamos un poder judicial legítimamente constituido, autónomo del poder político nacional y además despartidarizado. Planteamos que la designación de los jueces y fiscales supremos puede hacerse por voto popular. La captura del poder popular por un partido político hace muchas décadas es la experiencia más nefasta de la democracia en el Perú, siendo así que ha estimulado la impunidad de sus principales líderes y hace que inclusive los delitos más grandes, incluyendo los de lesa humanidad, pasen simplemente al archivo. También debemos recuperar para nuestro poder judicial las facultades que han sido abdicadas a los tribunales internacionales en materia económica, medioambiental, sanitaria, entre otras. Muchas gracias.
Es el turno del candidato Gregorio Santos Guerrero de Democracia Directa. Tiene 3 minutos. Estamos debatiendo el tema de la justicia en el Perú y no estamos postulando a jueces de investigación preparatoria. De tal manera que la visión que le demos a la justicia para el próximo bicentenario tiene que ser la visión de país que queremos. Y en ese sentido hay una coincidencia ya nacional que otros presidentes de la República llegaron y ofrecieron el cambio de la Constitución y luego se acomodaron a la de 93. En ese sentido, el cambio de la nueva Constitución pasa porque se genera un sentimiento nacional de buscar actos de justicia para con los 30 millones de peruanos. Y un primer acto de justicia es que sinceremos la riqueza nacional. ¿En manos de quién está la riqueza nacional? Y una segunda cuestión es que las empresas privadas, tanto con sedes nacionales, extranjeras, también sinceren sus cuentas. Tenemos que saber qué cosa es la deuda externa ahora, un acto de justicia que sepamos cuánto dinero se viene destinando a la deuda externa que impide que otros sectores de la economía, salarios de los trabajadores y otros puedan tener mejor capacidad adquisitiva. Saber la riqueza privada, señores, ¿cuántos se han endeudado? Los señores del Banco de Crédito, los señores de Antamina, de Yanacocha, los señores de que quieren allá quedarse bajo la amarilla y que están ganando dinero especulando con los recursos minerales, el petróleo, el gas, la pesca de los peruanos. Si no sinceramos la economía nacional en manos de quién está la riqueza, ¿de qué justicia vamos a hablar? Porque yo veo que ahora hay cárcel inmediatamente para que le golpee la cabeza a un policía o le quitó el gorro, o le quitó la llave o le dijo una palabra. Uno que lleva un celular de frente a piedras gordas o otro penal. Pero aquel que ha evadido impuestos por no pagar regalías como Yanacocha, Antamina y los negocios que han habido en Toromocho, allá en los lotes petroleros, lo que ha ganado Rani Montero sin saber manejar sobre oleoductos en Talada, señores, y no hay sinceramiento de la riqueza nacional. ¿Y quién tiene la riqueza? De todo ese monopolio de telecomunicaciones como Telefónica, claro, señores, entonces vamos a tener un poder de justicia que lo estrangula al taxista porque se pasó la línea roja, porque le pusieron una papeleta acá, y eso está yéndose por la tangente. Aquí la gran reforma constitucional del país es refundar esta república sobre nuevos valores patrióticos nacionales, donde la ética y la moral y las buenas costumbres comiencen a regir desde las más altas autoridades del Estado hasta el último ciudadano. Y eso pasa por el primer tema que ya nos convocó: la educación, los medios de comunicación, la escuela pública, gratuita, universal, maestros de calidad, y universidades, por favor, que formen verdaderos abogados, universidades que no regalen títulos, universidades que tengan la calidad suficiente para que tengan los fiscales y jueces doctrina, principios jurídicos. Señor, la prisión preventiva es el mejor método para meter a la cárcel de un juez mediocre, de un juez que no motiva, que no evalúa, y sin embargo sale airoso porque lo han nombrado con el poder político para que sea juez en primera instancia y le quede bien a Yanacocha, le quede bien al Grupo de Comercio y todos sus consorcios. Entonces, el primer acto de justicia, señores, que proponemos es que aquí hay que sincerar la riqueza nacional, la deuda externa, la deuda privada, la deuda social, la deuda ambiental, señor. ¿Cuántos billones de dólares le cuesta al Perú o le va a costar los próximos años los grandes desiertos andinos con hectáreas y miles de hectáreas con cianuro del cobre o del oro y de los minerales tratados que nadie se va a hacer responsable? O los puertos donde se está haciendo exploración petrolera. De tal manera que para nosotros esta propuesta de una reforma estructural del sistema económico-social nos va a dar lugar a eso. Ha terminado la primera fase, vamos a tener 2 minutos de descanso para continuar con la réplica de cada uno de los candidatos durante 1 minuto.